Buenas tardes a todos. Como os han comentado, soy el director nacional de prescripción para Hitachi Aire Acondicionado y como tenemos poco tiempo y también estamos en streaming, me vais a permitir que haga una pequeña introducción de quiénes somos, ¿vale? Porque también un poco que conozcáis de dónde viene esta empresa, ¿vale? Dejadme que abra esto. Genial. Pues ahí lo tenéis, ¿no? Brevemente os voy a comentar quién es Hitachi. En cuanto a aerotermia, haremos un pequeño hincapié en qué se va buscando con la aerotermia, ¿vale? Porque hemos hablado mucho de soluciones y lo que queremos representar es un poco qué es lo que se va buscando con este tipo de equipos. Veremos las consideraciones que hay que tener y las posibles soluciones, ¿vale? Vamos a ver un par de casos prácticos en situaciones de vivienda individual y colectiva y después, finalmente, veremos qué herramientas y recursos os da el fabricante para que llevéis a cabo los proyectos y las instalaciones. Pues, ¿quién es Hitachi? Hitachi, como veis ahí, es un fabricante mundial que tiene 29 fábricas en todo el mundo y actualmente es una joint venture entre Hitachi Appliances y Johnson Control, ¿vale? Lo que hemos hecho es unir el saber hacer y toda la maquinaria de un fabricante japonés y luego las buenas prácticas de un fabricante americano como es Johnson Control. Dentro de las fábricas que tenemos, la que es, en este caso, y aquí que estamos en España, en Sevilla en concreto, siempre queremos renombrar en nuestra fábrica que tenemos en Barcelona, ¿vale? Hitachi, como veis ahí, es un fabricante japonés de más de 100 años que su primer equipo lo fabricó a principios de los 50, ¿vale? Todos los productos que se fabrican en esta fábrica de Barcelona se prueban 2 veces. Tienen un test de fuga y un test de funcionamiento, que a su vez vuelve a hacer un test de fuga. Luego los equipos salen, digamos, más que probados de fábrica. Dentro de la fábrica existen, todos los productos están certificados por Euroben, porque además tenemos, como veis ahí, 5 calolímetros, que son donde no solo se prueban las máquinas, sino que se diseña producto nuevo. De hecho, mucho del producto que se fabrica allí se ha diseñado en fábrica y el que vais a ver hoy de aerotermia está totalmente diseñado allí, en la fábrica de Barcelona. Y por último, que sepáis que llevamos más de 25 años allí, que no es una fábrica que llevemos poco tiempo, sino que en el mercado español tenemos la suerte que un fabricante japonés como es Hitachi tiene su fábrica para toda Europa en Barcelona, lo cual eso, y en estos tiempos que hemos pasado de falta de material y demás, pues hemos podido dar una buena respuesta a la hora de suministro, no solo de equipos, sino también de repuestos. En cuanto a la aerotermia, ¿qué os vamos a contar? Pues lo primero es que se va buscando con un sistema de aerotermia. Lo primero y fundamental es pensando en una vivienda, es que tenga una solución para toda la demanda que tenga una vivienda, frío, calor y agua caliente sanitaria. Además, lo que se va buscando son ahorros energéticos, ¿vale? Se van buscando equipos cada vez más eficientes y aquí veremos una pequeña combinación que puedes hacer entre un equipo de aerotermia y una instalación fotovoltaica. Y después, sobre todo, ya que los que nos quedamos los equipos somos los usuarios de la vivienda, que sea aparte de que la instalación sea sencilla, el manejo también lo sea. Entonces, ya los fabricantes de climatización, pues tenemos mandos de control que somos capaces de controlar no solo nuestro equipo, sino fan coil y otras instalaciones que haya en la propia vivienda. ¿Cuáles son las consideraciones generales que hay que tener? Pues, sobre todo en estos equipos, a la hora de la selección hay que tener muy en cuenta dónde se instala el equipo, ¿vale? Porque no es lo mismo instalar una bomba de calor en Sevilla que en Burgos, porque las temperaturas exteriores no van a ser las mismas. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora del diseño. Después, a la hora del uso del agua caliente sanitaria, hay muchas viviendas que estamos acostumbrados a que sea un calentamiento instantáneo del agua. Con la aerotermia se trabaja con acumulación. Entonces, tendremos que tener en cuenta qué depósito de ACS vamos a poner en nuestra vivienda y cuánto volumen queremos acumular. Después veremos que estas instalaciones, al ser hidrónicas, algunos compañeros de ponentes hoy han hablado de este tipo de instalaciones, tienen que tener un volumen mínimo de agua, ¿vale? Porque si no,
el equipo no funciona correctamente y además tenemos que tener en cuenta que este agua nos produce cierta inercia, cierta respuesta tardía en lo que es cubrir la demanda de una vivienda. Estamos acostumbrados a la típica split o máquina de conducto de nuestra casa y cuando trabajamos con sistemas hidráulicos pues hay una cierta inercia que se produce porque no estamos, digamos, haciendo la transferencia de calor directamente en la máquina que estamos viendo, sino que utilizamos agua para vehicularlo por la vivienda para poder ceder ese calor o robarlo de la vivienda. Y por último, efectivamente, la eficiencia. Tenemos que tener muy en cuenta que cuando ponemos un equipo de este tipo, lo que vamos buscando es esa eficiencia. Y para ello, pues tenemos bombas de calor que tienen rendimientos certificados pues muy por encima de lo que te exigen, por ejemplo, el RITE a nivel de H4, producción de ACS, etcétera, ¿vale? O sea, siempre vamos a buscar equipos que, sustituyendo lo que tenemos en casa, pues seamos más eficientes, tengamos menos consumo, básicamente. En cuanto a la gama de aerotermia que podéis encontrar, como veis ahí tenemos cuatro equipos, que si vosotros lo estáis viendo de izquierda a derecha, la Yutaki S-Combi, los nombres son japoneses, es un equipo compacto que tiene una unidad exterior y una unidad interior y esa misma unidad interior ya lleva incorporado un depósito de ACS, ¿vale? Es decir, ese equipo ya sería capaz de cubrir la demanda de frío, calor y ACS de tu vivienda. El siguiente, el Yutaki S, es un equipo partido que también tiene una unidad exterior y una unidad interior, pero el depósito de ACS puedes ponerle el que quieras, ¿vale? Del volumen que tú quieras, solamente nosotros recomendamos que suministréis nuestra bomba, que es nuestra sonda de temperatura, que es la que se pondrá en ese depósito para poder controlar la temperatura de ACS de ese depósito de acumulación. Luego tenemos un equipo Yutaki M, que es un sistema compacto, donde todo el sistema está fuera de la vivienda y lo que entramos en ella ya es con una tubería de agua. Esa tubería de agua llevará agua fría o agua caliente y se utilizará bien para calentar agua caliente sanitaria o bien para dar agua fría a un fan coil y agua caliente también a un fan coil o, por ejemplo, a un suelo radiante o suelo refrescante, ¿vale? También podemos refrescar por el suelo con este tipo de equipo. Y, por último, la Yutaki S80, que vuelve a ser un equipo partido, que además la peculiaridad de estos equipos es que son capaces de elevar el agua hasta 80 grados sin resistencia eléctrica, ¿vale? Está pensado mucho para sustitución de calderas y si tenemos en nuestras viviendas, por ejemplo, radiadores, ¿vale? Emisores de calor que necesiten temperaturas de agua por encima de 60 grados. Entonces, con estos equipos somos capaces de hacerlo. Si nos centramos principalmente, digamos, en los que más se montan, por así decirlo, tenéis ahí a la izquierda el Yutaki S-Combi, que es un equipo compacto, como hemos dicho, con su depósito es integrado de 220 litros y, digamos, la peculiaridad de esta unidad interior es que si veis ahí las dimensiones, te cabe perfectamente en un mueble de 60 por 60, ¿vale? Que son las dimensiones estándar que tienen los muebles de cocina. Entonces, tú en tu cocina podrías tener este equipo escondido detrás de una puerta, ¿vale? Entonces, digamos, no te rompe la estética de la vivienda y queda totalmente integrado en ella. Después, como he comentado, nosotros incluimos sistemas de control nuestros que son capaces, pues eso, de controlar fan coil, las bombas, son capaces de incluso mostrarte los consumos que estás teniendo en casa, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso son peculiaridades de este tipo de sistemas. Y después a la derecha tenéis el sistema Yutaki S, que como veis ahí son los más pequeños del mercado porque también cada vez más las viviendas son más pequeñas. Empezamos en viviendas de 2 o 3 dormitorios donde hace falta, digamos, menos potencia que instalar. También con el H0, donde estamos limitando también la demanda que puede tener una vivienda, también cada vez más, como las envueltas de los edificios y los sistemas de protección de los edificios, las ventanas, etcétera, cada vez son mejores, pues las demandas dentro de las viviendas cada vez son más pequeñas. Entonces, los fabricantes estamos obligados también a montar a fabricar equipos que den menos potencia y que realmente cubran la demanda que vayas a tener y no los estemos sobredimensionando, ¿vale? Como veis ahí, al final pone certificación Keymar. Estos equipos, pensad que se fabrican a nivel europeo y certificaciones como la de Keymar son certificaciones de los equipos a nivel europeo, ¿vale? O sea, son equipos que están probados para todo tipo de situaciones, de temperaturas exteriores e interiores y que están probados por terceros donde se garantizan todas las potencias y rendimientos que como fabricante nosotros damos en nuestros catálogos.
Y por último, a nivel de sistemas de aerotermia, os queremos enseñar, de hecho el caso práctico va sobre este edificio, un sistema de aerotermia centralizada, ¿vale? Nosotros lo que hacemos aquí, sin entrar en mucho lujo de detalle, es trabajar con equipos que son capaces de llegar hasta 60 grados para trabajar contra un colector que veis allí en la parte superior derecha, un colector de impulsión y de retorno de climatización, donde vamos a tener agua fría o agua caliente para cubrir las dos demandas. Y después vamos a tener un par de equipos que van a producir agua caliente sanitaria, y de los 7 equipos que veis a la derecha, los 3 de abajo a la derecha, esos van a ser capaces de o bien atender la demanda de clima o bien servir de apoyo al agua caliente sanitaria, ¿vale? Lo bueno de estos equipos es que trabajan con válvulas de 3 vías y dependiendo de cuál sea la demanda que tú tengas que atender, el equipo o bien atiende el clima o bien atiende el agua caliente sanitaria, ¿vale? Entonces, esas son una de las ventajas que tienen los sistemas de aerotermia de este tipo. Y además nosotros tenemos unos controles en cascada que se llama, que tienen la ventaja de que son capaces de controlar hasta 8 equipos trabajando como uno solo, de manera que nosotros el equipo que más potencia nos da en calefacción son 32 kilovatios, pues si tenemos hasta 8 equipos, estamos hablando de instalaciones de más de 250 kilovatios de producción de ACS, por ejemplo, ¿vale? Entonces, realmente, con este tipo de equipo somos capaces de cubrir pues, cualquier tipo de edificio, si me lo permitís. En cuanto a la aerotermia centralizada que estábamos hablando, lo importante, digamos, de estos sistemas es que se comuniquen con la instalación fotovoltaica, ¿vale? Y sin entrar tampoco mucho en el detalle técnico, sí deciros que nuestros equipos, todos nuestros equipos que habéis visto, están preparados mediante un sistema que se llama SG Ready para hablar con los paneles fotovoltaicos, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen esos paneles? Pues cuando tienen demanda, tienen exceso de producción, le dice a mis equipos, oye, sigue calentando el agua caliente, ¿vale? Porque yo estoy captando mucha energía solar y necesito transmitirla, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú ahí puedes hacer dos cosas con esa energía, o la acumulas en las baterías, ¿vale? Pero las baterías hoy en día son caras, son pesadas, pesan mucho y no se están montando habitualmente en las viviendas. Y hay algunas empresas que te hacen como una batería virtual, que se llaman, ¿vale? Que, digamos, te dicen, oye, te ha sobrado tanto de energía fotovoltaica, luego te la compenso en la factura, ¿vale? Genial. Entonces, nuestros sistemas ya vienen preparados para que esos excedentes de captación, ¿vale? Lo que hagamos es transformar esa energía solar que estamos cogiendo, almacenarla en nuestros equipos en forma de energía térmica. ¿Cómo? Subiendo la temperatura, por ejemplo, del ACS, en vez de acumular a 60, te lo eleva a 70 grados o a 65. Y después, igual, si estamos trabajando, por ejemplo, en frío, pues ese sobrante de electricidad lo utiliza la máquina para, por ejemplo, el agua, en vez de llevarla a 7 grados al fan coil, te la puede bajar a 6 grados, ¿vale? Y como lo hace de forma gratuita, pues vamos a ser capaces de entregar más potencia porque vamos a tener más salto térmico en el fan coil. Y de forma contraria cuando trabajemos en calefacción. Pues igual, si estás trabajando contra unos radiadores, pues a lo mejor ese excedente podrías hacerlo en impulsar el agua caliente a una temperatura mayor, ¿vale? Casos prácticos. Pues el primer escenario que nosotros planteábamos era una vivienda, que en este caso estaba en Burgos, se requería abastecimiento de agua caliente sanitaria, calefacción por suelo radiante y refrigeración por fan coil, ¿vale? El espacio era reducido de 60 centímetros, como hemos comentado, y se buscaba reducir la factura de la luz. ¿Qué es lo que se instaló? Pues fue un sistema compacto, el Yutaki S-Combi, ¿vale? Que nos daba una buena respuesta, como veis ahí, a temperaturas exteriores de hasta menos 6 grados, cabía en el espacio que nos pedían, ¿vale? Y además se incluyó un kit de mezcla para los servicios de calefacción y refrigeración de segunda zona. Esto nos permite, por ejemplo, en los equipos, que si tú tienes un fan coil que está trabajando a 45 grados, pero también quieres suelo radiante, el suelo radiante trabaja a 30-35 grados. Pues si poniendo este segundo kit de mezcla, somos capaces de entregar agua a dos temperaturas diferentes. Como veis, ahí tenéis un poco el esquema, unidad exterior, unidad interior, salida a fan coil o a un depósito de inercia que atacaba a ese suelo radiante, ¿vale? Como veis ahí. El escenario 2 era un edificio de viviendas en Madrid, plurifamiliar, ¿vale? Que tenía calefacción, refrigeración por fan coil, había espacio para unidades exteriores, era reducido y se necesitaba un control en cascada. Y lo que hicimos fue pues, plantear el esquema que os enseñé antes, ¿vale? Son 7 equipos
trabajando hasta 60 grados, 2 equipos que trabajan a 80 grados como apoyo a la calefacción y entre todos pues eran capaces de cubrir toda la demanda del edificio, gracias a tener un colector de frío y un colector de calor que atendían la climatización y luego teníamos un colector de ACS que se atendía con los 2 equipos S80 y había 3 equipos de los que trabajaban hasta 60 grados que servían de apoyo en caso de que fuera necesario. En cuanto a fotovoltaica, ¿qué es lo que se hizo? Pues poner una instalación fotovoltaica para los servicios comunes del inmueble y así podían acogerse a la modalidad de autoconsumo compartido que tenían los vecinos, ¿vale? O sea, lo bueno de esto es que gracias a que podíamos tener una instalación fotovoltaica para todo el edificio, se podían beneficiar no solo las zonas comunes, sino que podíamos trabajar también con cada uno de los inquilinos. Termino. ¿Qué herramientas damos nosotros en Hitachi para realizar todo este tipo de proyectos? Pues, por ejemplo, hacemos los estudios y los proyectos de la selección de los equipos, de clima, mediante software de selección y esquemas específicos de principios eléctricos y frigoríficos. Os presentamos informes justificativos del HE4 que nos lo piden si no queréis montar paneles fotovoltaicos o queréis hacer un apoyo con ellos. Os damos los bloques de CAB, los bloques de BIM y hacemos visitas y formaciones en fábrica y también en eventos como este, por supuesto, ¿vale?